Carmen vio a su yerno besando apasionadamente a una desconocida en el video que su vecina acababa de mostrarle. Esa noche cruzó la calle hacia la casa de su hija, sabiendo que las palabras que estaba a punto de pronunciar destruirían un matrimonio de 5 años y la vida de sus nietos. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Comenzamos. La tarde caía sobre el pequeño barrio de San Antonio, tiñendo el cielo de tonos anaranjados mientras doña Carmen regaba sus plantas en el jardín delantero de su modesta casa. A sus 62 años, la vida le había enseñado que la tranquilidad era un tesoro que había que cuidar con esmero. Su hija Valentina, de 34 años, se había casado hacía 5 con Ricardo Mendoza, un empresario exitoso que prometía darle todo lo que ella nunca pudo ofrecerle. Carmen había aceptado al yerno con reservas, pero el tiempo pareció demostrar que sus temores eran infundados, o al menos eso creyó hasta aquella fatídica tarde de viernes. Marta, su vecina de toda la vida, se asomó por encima de la cerca que separaba sus jardines. Su rostro mostraba una expresión que Carmen conocía bien después de 40 años de amistad. Era la misma cara que ponía cuando tenía algo importante que decir, pero no sabía cómo comenzar. «Carmen, necesito hablar contigo», dijo Marta con voz temblorosa. «Es urgente». Carmen dejó la manguera y se acercó, limpiándose las manos en el delantal. «¿Qué pasa, Marta? Te noto muy alterada», respondió sintiendo cómo un escalofrío le recorría la espalda a pesar del calor de la tarde. Marta miró hacia ambos lados de la calle, asegurándose de que nadie las escuchara. «Es sobre Ricardo, el esposo de Valentina», susurró apenas. Carmen sintió que el corazón le daba un vuelco. «¿Qué pasa con él?», preguntó con voz entrecortada. Marta sacó su teléfono celular del bolsillo de su vestido con manos temblorosas. «Mi sobrino trabaja en un hotel del centro», comenzó a explicar mientras buscaba algo en la pantalla. «Ayer me envió esto y no he podido dormir pensando si debía mostrártelo o no». Carmen tomó el teléfono con dedos que de pronto parecían no pertenecerle. En la pantalla apareció un video grabado en lo que parecía ser el estacionamiento de un hotel de lujo. La imagen era clara a pesar de ser nocturna. Un hombre salía de un automóvil negro que Carmen reconoció de inmediato. Era el Mercedes de Ricardo. Pero lo que vio a continuación la dejó sin aliento. Ricardo ayudaba a bajar del vehículo a una mujer joven, rubia, vestida con un elegante vestido rojo. Antes de caminar hacia la entrada del hotel, él la besó apasionadamente, un beso que no dejaba lugar a dudas sobre la naturaleza de su relación. Las piernas de Carmen flaquearon y tuvo que apoyarse en la cerca para no caer. «No puede ser», murmuró mientras las lágrimas comenzaban a nublar su visión. Marta la sostuvo del brazo, su propio rostro reflejando el dolor de su amiga. «Lo siento tanto, Carmen», dijo Marta con voz quebrada. «Mi sobrino lo reconoció porque una vez lo vio en una reunión familiar de ustedes. Pensé que debías saberlo antes que nadie». Carmen reprodujo el video una vez más, luego otra y otra. Cada vez que veía a su yerno besando a esa desconocida, sentía como si un cuchillo se clavara más profundo en su corazón, no por ella, sino por su hija. Valentina había dejado su carrera como arquitecta para dedicarse al hogar y a los 2 hijos que tenía con Ricardo. Había sacrificado todo por ese hombre que ahora la traicionaba en las sombras de un estacionamiento. «¿Cuándo fue grabado esto?», preguntó Carmen sin despegar los ojos de la pantalla. «Anteanoche», respondió Marta. «Mi sobrino trabaja en seguridad y revisa las cámaras. Cuando lo vio, supo que algo andaba mal». Carmen le devolvió el teléfono a su vecina y se quedó mirando hacia la casa de enfrente, donde vivía su hija con su familia.
Las luces estaban encendidas y podía ver la silueta de sus nietos jugando en la sala. ¿Cómo iba a destruir ese hogar con la verdad que acababa de descubrir? ¿Qué vas a hacer?, preguntó Marta con genuina preocupación. Carmen guardó silencio por un largo momento. El viento de la tarde movía suavemente las hojas del viejo árbol de mango que su difunto esposo había plantado hacía más de 30 años. Pensó en él, en cómo la había amado incondicionalmente hasta su último aliento. Pensó en Valentina, en cómo sus ojos brillaban cada vez que hablaba de Ricardo. Pensó en sus nietos, en su inocencia, en su futuro. «Todavía no lo sé», respondió finalmente, «pero no puedo quedarme callada». Marta asintió comprensivamente. «Sea lo que sea que decidas, estoy contigo», dijo apretando la mano de su amiga. Carmen le agradeció con una mirada cargada de gratitud y dolor. «¿Puedes enviarme ese video?», pidió. Marta dudó un momento, pero finalmente accedió. Segundos después, el teléfono de Carmen vibró con la llegada del archivo que cambiaría todo. Aquella noche, Carmen no pudo probar bocado. Se sentó en su mecedora favorita, mirando por la ventana hacia la casa de su hija. Las luces se fueron apagando una a una hasta que solo quedó la del dormitorio principal. Imaginó a Valentina preparándose para dormir, quizás esperando a un esposo que decía tener reuniones de trabajo hasta tarde. La rabia comenzó a mezclarse con el dolor en el pecho de Carmen. Tomó una decisión. Se levantó, se puso un chal sobre los hombros y salió de su casa. Sus pasos resonaron en el silencio de la noche mientras cruzaba la calle. Al llegar a la puerta de su hija, respiró profundamente y tocó 3 veces. Cuando Valentina abrió, su rostro pasó de la sorpresa a la preocupación al ver la expresión de su madre. «Mamá, ¿qué haces aquí a esta hora? ¿Está todo bien?». Carmen la miró a los ojos, esos mismos ojos que había visto abrirse por primera vez hacía 34 años. «Hija, tenemos que hablar», dijo con voz firme. «Es sobre Ricardo». Valentina sintió que el aire se volvía denso a su alrededor cuando escuchó las palabras de su madre. La expresión en el rostro de Carmen no dejaba lugar a dudas de que algo terrible estaba por revelarse. «Pasa, mamá», dijo haciéndose a un lado para dejarla entrar. «Ricardo todavía no llega. Tiene una cena de negocios». Carmen apretó los labios al escuchar la mentira que su yerno había fabricado. Entró a la sala y observó las fotografías familiares que adornaban las paredes. Valentina y Ricardo el día de su boda, los niños en sus cumpleaños, vacaciones en la playa. Imágenes de una felicidad que ahora parecía construida sobre arena. «Siéntate, hija», pidió Carmen señalando el sofá. Valentina obedeció, su corazón comenzando a latir con fuerza. «Mamá, me estás asustando. ¿Qué pasa con Ricardo? ¿Le pasó algo?». Carmen se sentó junto a ella y tomó sus manos entre las suyas. «Lo que voy a mostrarte va a dolerte mucho», comenzó a decir mientras sacaba su teléfono del bolsillo del chal. «Pero prefiero que lo sepas por mí que por cualquier otra persona». Valentina frunció el ceño sin comprender. Carmen buscó el video y se lo extendió. «Míralo tú misma», dijo con voz que apenas podía controlar. Los ojos de Valentina se clavaron en la pantalla. Durante los primeros segundos no entendió lo que estaba viendo, pero cuando reconoció el automóvil de su esposo, cuando vio a Ricardo ayudar a bajar a aquella mujer rubia, cuando presenció el beso que intercambiaron, el mundo pareció detenerse. El teléfono resbaló de sus manos y cayó sobre el sofá. Su rostro perdió todo color mientras las lágrimas comenzaban a brotar silenciosamente. «No», susurró negando con la cabeza. «Esto no puede ser verdad. Tiene que haber una explicación». Carmen abrazó a su hija mientras ésta comenzaba a sollozar. «Lo siento tanto, mi niña», murmuró acariciando su cabello como cuando era pequeña.
Marta me lo mostró esta tarde. Su sobrino trabaja en ese hotel y reconoció a Ricardo. Valentina se separó bruscamente, su dolor transformándose en algo más oscuro. ¿Cuándo fue grabado esto?, preguntó limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. Anteanoche, respondió Carmen, el mismo día que te dijo que tenía aquella conferencia en Monterrey. La realidad golpeó a Valentina con la fuerza de un maremoto. Recordó todas las noches que Ricardo llegaba tarde alegando reuniones interminables, los fines de semana que pasaba en supuestos viajes de trabajo, las llamadas que contestaba en voz baja y luego explicaba como asuntos de la oficina. Todo cobraba un sentido terrible ahora. «Soy una estúpida», dijo apretando los puños. «¿Cómo no me di cuenta?» Carmen tomó nuevamente las manos de su hija. «No eres ninguna estúpida», le dijo con firmeza. «Eres una mujer que confió en su esposo. El estúpido es él por no valorar lo que tiene». El sonido de un automóvil estacionándose frente a la casa las sobresaltó a ambas. Valentina miró hacia la ventana y vio las luces del Mercedes de Ricardo apagarse. «Es él», dijo con voz temblorosa. «¿Qué hago, mamá?» Carmen se levantó y miró a su hija directamente a los ojos. «Eso solo tú puedes decidirlo», respondió. «Pero pase lo que pase, estoy contigo. Puedo quedarme si quieres, o puedo irme y darte espacio para que lo enfrentes sola». Valentina dudó un momento. Parte de ella quería que su madre se quedara, que la protegiera como cuando era niña. Pero otra parte sabía que esta era una batalla que debía librar por sí misma. «Vete, mamá», dijo finalmente. «Necesito hablar con él a solas. Pero te llamo si te necesito». Carmen asintió y besó la frente de su hija. «Recuerda quién eres, Valentina», le dijo antes de dirigirse hacia la puerta trasera de la cocina. «Eres más fuerte de lo que crees». Con esas palabras, Carmen desapareció en la oscuridad del jardín, justo cuando la puerta principal comenzaba a abrirse. Ricardo entró silbando una melodía, completamente ajeno a lo que le esperaba. Llevaba un ramo de flores en la mano, rosas rojas que probablemente había comprado en alguna gasolinera como ofrenda de culpa. «Mi amor, ya llegué», anunció con voz alegre mientras dejaba su maletín en la entrada. «La cena se alargó más de lo esperado, pero te traje estas flores para compensar». Valentina lo observó desde el sofá sin decir palabra. Su rostro era una máscara impenetrable que ocultaba el huracán de emociones que la consumía por dentro. Ricardo se acercó y le ofreció las flores con una sonrisa. «¿Estás bien?», preguntó notando algo extraño en la actitud de su esposa. Valentina no tomó el ramo. En cambio, extendió su teléfono hacia él. «¿Quién es ella?», preguntó con voz que no reconoció como propia. Ricardo frunció el ceño y miró la pantalla. El color abandonó su rostro cuando vio el video reproduciéndose. Las flores cayeron al suelo mientras retrocedía un paso. «Valentina, puedo explicarlo», comenzó a decir. «Esto no es lo que parece». «No es lo que parece», repitió Valentina levantándose del sofá. «Te vi besándola, Ricardo. Te vi entrando con ella a un hotel mientras yo estaba aquí cuidando a tus hijos». Ricardo intentó acercarse, pero ella levantó la mano deteniéndolo. «Fue un error», dijo él con voz suplicante. «No significa nada. Ella no significa nada para mí. Pero significa algo para ti, ¿verdad?», respondió Valentina, sintiendo cómo las lágrimas volvían a brotar. «Lo suficiente como para llevarla a un hotel, mientras me mentías sobre conferencias y cenas de trabajo». El silencio que siguió fue ensordecedor. Ricardo bajó la cabeza, incapaz de sostener la mirada de su esposa. «¿Cuánto tiempo?», preguntó Valentina. «¿Cuánto tiempo llevas engañándome?». Ricardo no respondió. Su silencio fue más elocuente que cualquier palabra. Valentina sintió que algo se rompía definitivamente en su interior. El hombre que había jurado amarla hasta la muerte, el padre de sus hijos,
el compañero con quien había construido una vida, no era más que un desconocido que la miraba con ojos culpables. Ricardo finalmente levantó la mirada, sus ojos buscando algún rastro de perdón en el rostro de su esposa. 6 meses, confesó con voz apenas audible. La conocí en una convención de negocios. No planeé que sucediera, Valentina. Simplemente pasó. Las palabras golpearon a Valentina como puñetazos en el estómago. 6 meses de mentiras, 6 meses de noches en vela esperándolo, 6 meses de besos de despedida que ahora sabía compartía con otra mujer. Simplemente pasó, repitió ella con incredulidad. Así de fácil destruyes una familia de 5 años. Ricardo dio un paso hacia adelante con las manos extendidas en gesto de súplica. «Podemos arreglar esto», dijo con desesperación en la voz. «Iré a terapia, terminaré con ella, haré lo que sea necesario. Te amo, Valentina. Tú eres mi esposa, la madre de mis hijos». Valentina soltó una risa amarga que no reconoció como propia. «¿Me amas?», preguntó con sarcasmo. «Así demuestras tu amor. Llevándote a otra mujer a hoteles mientras yo preparo la cena para tus hijos y plancho tus camisas». El ruido de pasos en la escalera los interrumpió. Ambos voltearon para ver a Sofía, su hija de 4 años, bajando con su pijama de unicornios y frotándose los ojos. «Mami, ¿por qué gritas?», preguntó la pequeña con voz somnolienta. Valentina se apresuró a recoger a su hija, ocultando las lágrimas que aún corrían por sus mejillas. «No pasa nada, mi amor», susurró besando su frente. «Mamá y papá solo estaban conversando. Vuelve a la cama que ya es muy tarde». Ricardo observó la escena sintiendo el peso de su traición multiplicarse. Esa era su familia, las personas que dependían de él, las que había jurado proteger, y sin embargo, las había puesto en riesgo por una aventura que ahora le parecía vacía y sin sentido. «Yo la llevo», ofreció acercándose. Valentina lo miró con frialdad. «No», respondió cortante. «Yo me encargo de mis hijos». Subió las escaleras con Sofía en brazos, dejando a Ricardo solo en la sala rodeado de los pétalos de las rosas que habían caído al suelo. En la habitación de los niños, Valentina arropó a Sofía y luego se asomó a la cama de Mateo, su hijo de 3 años, que dormía profundamente ajeno al drama que se desarrollaba en el piso de abajo. Los observó durante largos minutos, memorizando cada detalle de sus rostros inocentes. Ellos no habían pedido nacer en medio de esta tormenta. Ellos no tenían culpa de las decisiones de sus padres. La rabia que sentía hacia Ricardo se mezcló con un instinto protector feroz. Haría lo que fuera necesario para protegerlos. Cuando bajó nuevamente, encontró a Ricardo sentado en el sofá con la cabeza entre las manos. Levantó la vista al escucharla llegar. «Podemos hablar con calma», pidió con voz derrotada. Valentina se sentó en el sillón frente a él, manteniendo la distancia. «Habla entonces», dijo cruzándose de brazos. «Quiero saber todo». Ricardo tragó saliva antes de comenzar. «Se llama Patricia. Es representante de una empresa proveedora. Nos conocimos en la convención de Guadalajara, la misma donde te dije que había ganado aquel contrato importante». Valentina recordó ese día. Ricardo había llegado eufórico, celebrando el supuesto logro profesional. Habían cenado en su restaurante favorito. Habían brindado por el futuro. Todo había sido una farsa. «Continúa», ordenó ella con voz gélida. Ricardo se pasó las manos por el cabello en un gesto de desesperación. «Al principio solo fueron cenas de trabajo», explicó. «Luego empezamos a hablar más seguido. Me sentía comprendido, ella escuchaba mis problemas sin juzgarme». «Porque yo te juzgo», interrumpió Valentina con incredulidad. «Yo que dejé mi carrera por ti, yo que me dedico en cuerpo y alma a esta casa y a tus hijos». Ricardo negó con la cabeza. «No es eso», dijo.
Es que tú siempre estás ocupada con los niños, con la casa. A veces siento que ya no me ves, que soy solo el proveedor que paga las cuentas. Valentina sintió que la sangre le hervía. ¿Así que es mi culpa?, preguntó levantándose del sillón. Yo tengo la culpa de que te acostaras con otra porque estoy muy ocupada criando a tus hijos. Ricardo se levantó también. No estoy diciendo eso, respondió alzando la voz. Solo trato de explicarte cómo me sentía. Valentina se acercó a él hasta quedar a centímetros de su rostro. ¿Y cómo crees que me siento yo ahora?, preguntó con lágrimas de rabia corriendo por sus mejillas. ¿Cómo crees que se sentirán tus hijos cuando sepan que su padre es un mentiroso y un traidor? Ricardo retrocedió como si las palabras lo hubieran golpeado físicamente. El silencio se extendió entre ellos como un abismo insalvable. Valentina caminó hacia la ventana y miró hacia la casa de su madre al otro lado de la calle. Podía ver la luz de la sala encendida. Sabía que Carmen estaba despierta, esperando, lista para acudir si la necesitaba. «Quiero que te vayas», dijo finalmente sin voltear a mirarlo. «Esta noche duermes en otro lugar». Ricardo se acercó por detrás. «Por favor, Valentina», suplicó, «no me hagas esto. Dame una oportunidad de arreglarlo». Ella se giró para enfrentarlo. «Una oportunidad», repitió con amargura. «Tú tuviste 6 meses de oportunidades para hacer lo correcto y elegiste mentirme cada día». Ricardo intentó tomar su mano, pero ella la apartó bruscamente. «Vete, Ricardo», ordenó señalando la puerta. «Vete antes de que despierte a los niños y les explique por qué su padre tiene que dormir fuera de casa». La amenaza implícita en sus palabras fue suficiente. Ricardo tomó su maletín y sus llaves, dirigiéndose hacia la puerta con pasos pesados. En el umbral se detuvo y volteó una última vez. «Te amo, Valentina», dijo con voz quebrada. Ella no respondió. Solo se quedó mirándolo hasta que la puerta se cerró y el sonido del motor del Mercedes se perdió en la distancia de la noche. Valentina se quedó inmóvil frente a la puerta cerrada durante lo que parecieron horas. El silencio de la casa la envolvía como una manta pesada, interrumpido únicamente por el tic-tac del reloj de pared que Ricardo había comprado en su primer aniversario. Cada segundo que pasaba era un recordatorio de los 5 años que había invertido en un matrimonio que ahora yacía en ruinas. Las lágrimas habían dejado de brotar, reemplazadas por un vacío que se extendía desde su pecho hasta cada rincón de su ser. El sonido de su teléfono la sacó del trance. Era un mensaje de su madre preguntando si estaba bien. Valentina respondió con un escueto, «Se fue», y segundos después, escuchó la puerta trasera abrirse. Carmen entró sin hacer ruido y encontró a su hija exactamente donde la había dejado horas antes, de pie en medio de la sala, como una estatua de dolor. Sin decir palabra, la abrazó con la fuerza de una madre que quisiera absorber todo el sufrimiento de su hija. «6 meses, mamá», susurró Valentina contra el hombro de Carmen. «Me estuvo mintiendo durante 6 meses». Carmen la guió suavemente hacia el sofá y la obligó a sentarse. «Voy a prepararte un té», dijo con voz calmada. «Necesitas algo caliente en el cuerpo». Mientras su madre se dirigía a la cocina, Valentina recogió del suelo las rosas que Ricardo había traído. Las observó con una mezcla de asco y tristeza antes de arrojarlas al cesto de basura. Esas flores representaban todo lo que estaba mal en su matrimonio, gestos vacíos que pretendían compensar traiciones imperdonables. Carmen regresó con 2 tazas humeantes y se sentó junto a su hija. «Cuéntame todo», pidió ofreciéndole el té. Valentina comenzó a relatar la conversación con Ricardo, cada palabra que había pronunciado, cada excusa patética que había intentado usar. Cuando llegó a la parte donde él la culpaba por estar demasiado ocupada con los niños, Carmen no pudo contener su indignación. «Ese hombre no tiene vergüenza», exclamó apretando su taza con fuerza.
culparte a ti por su debilidad moral. Valentina dio un sorbo al té, sintiendo cómo el calor descendía por su garganta. Lo peor es que una parte de mí se pregunta si tiene razón, confesó con voz apagada. Tal vez lo descuidé, tal vez me enfoqué demasiado en los niños. Carmen tomó el rostro de su hija entre sus manos y la obligó a mirarla. Escúchame bien, Valentina, dijo con firmeza. Tú no tienes ninguna culpa. Un hombre que ama a su esposa no busca consuelo en otra mujer. Un hombre que ama a su esposa trabaja en su matrimonio, no lo destruye. Las palabras de su madre penetraron lentamente en la coraza de culpa que Valentina había comenzado a construir. Tenía razón. Ella había hecho todo lo posible por ser una buena esposa y madre. Había sacrificado su carrera, sus sueños, su independencia, y Ricardo la había recompensado con mentiras y traición. ¿Qué voy a hacer, mamá?, preguntó sintiendo el peso de la realidad caer sobre sus hombros. ¿Cómo voy a explicarles esto a los niños? ¿Cómo voy a mantener esta casa sin su dinero? Carmen le acarició el cabello como cuando era niña. Un paso a la vez, mi amor, respondió. Primero tienes que decidir qué quieres hacer. ¿Quieres intentar salvar tu matrimonio o quieres terminarlo? Valentina lo pensó durante un largo momento. Hacía apenas unas horas estaba convencida de tener un matrimonio feliz. Ahora todo lo que creía conocer se había derrumbado. No lo sé, admitió finalmente. Necesito tiempo para pensar. El amanecer las encontró aún despiertas, hablando sobre posibilidades y planes. Carmen le ofreció su casa si necesitaba un lugar donde quedarse con los niños. Le recordó que todavía tenía su título de arquitecta, que podía volver a trabajar si era necesario. Le prometió que estaría a su lado pasara lo que pasara. Cuando los primeros rayos del sol comenzaron a filtrarse por las cortinas, Valentina sintió algo parecido a la esperanza renacer en su interior. El sonido de pasos en la escalera anunció que los niños estaban despertando. Sofía apareció primero, seguida de cerca por Mateo, que arrastraba su osito de peluche favorito. «Mami, ¿dormiste en el sofá?», preguntó Sofía con curiosidad al ver a su madre y abuela sentadas en la sala. Valentina forzó una sonrisa y abrió los brazos para recibir a sus hijos. «La abuelita vino a visitarnos temprano», explicó mientras los abrazaba. «¿Qué les parece si desayunamos todos juntos?». Mientras Carmen preparaba el desayuno, Valentina observaba a sus hijos jugar en la sala. Sofía le mostraba sus dibujos a Mateo, quien asentía con entusiasmo, aunque claramente no entendía nada. Eran tan inocentes, tan ajenos a la tormenta que amenazaba con destruir su mundo. En ese momento Valentina tomó una decisión. Haría todo lo necesario para protegerlos, incluso si eso significaba perdonar lo imperdonable. Su teléfono vibró con un mensaje de Ricardo. «Pasé la noche en un hotel», decía el texto. «Necesito verte hoy para hablar. Por favor, Valentina, dame una oportunidad de explicarte todo». Ella miró el mensaje durante varios segundos antes de responder. «Puedes venir a las 3», escribió, «cuando los niños estén en casa de mi madre». La respuesta llegó instantáneamente. «Gracias, mi amor. Te prometo que todo va a estar bien». Valentina bloqueó el teléfono sin responder. Las promesas de Ricardo habían perdido todo su valor. El resto de la mañana transcurrió en una extraña normalidad. Carmen se llevó a los niños al parque mientras Valentina intentaba ordenar sus pensamientos. Tomó una ducha larga, dejando que el agua caliente se llevara parte de la tensión acumulada. Cuando salió del baño, su reflejo en el espejo le mostró a una mujer que apenas reconocía. Los ojos hinchados, las ojeras pronunciadas, los labios apretados en una línea de determinación. Esa mujer tendría que ser fuerte en las horas que venían. A las 3 en punto, el Mercedes de Ricardo se estacionó frente a la casa.
Valentina lo observó desde la ventana mientras él bajaba del vehículo con un ramo de flores en la mano. Otra vez las flores, pensó con amargura, como si un puñado de pétalos pudiera borrar 6 meses de mentiras. Respiró profundamente y caminó hacia la puerta, abriéndola antes de que él pudiera tocar el timbre. Ricardo lucía demacrado, con la misma ropa del día anterior y una barba incipiente que oscurecía su mandíbula. Evidentemente la noche en el hotel no había sido más reparadora que la suya. ¿Puedo pasar?, preguntó Ricardo extendiendo las flores hacia ella. Valentina las ignoró y se hizo a un lado para dejarlo entrar. El gesto no pasó desapercibido para él, quien dejó el ramo sobre la mesa del recibidor con expresión derrotada. La sala estaba exactamente como la había dejado la noche anterior, excepto por la ausencia de las rosas que había traído entonces. Notó el cesto de basura donde asomaban los pétalos marchitos y bajó la mirada avergonzado. Valentina se sentó en el sillón individual, dejando claro que no habría espacio para él a su lado. Ricardo tomó asiento en el sofá, manteniendo la distancia que ella había establecido. El silencio se extendió entre ambos durante varios segundos hasta que finalmente él habló. «Terminé con Patricia», anunció como si eso fuera suficiente para reparar el daño. «La llamé esta mañana y le dije que no quería volver a verla. Ella es mi pasado, Valentina. Tú eres mi presente y mi futuro». Valentina lo escuchó sin cambiar su expresión. «Y se supone que debo aplaudirte por eso», respondió con frialdad. «Se supone que debo agradecerte por terminar con tu amante después de que te descubrieron». Ricardo se inclinó hacia adelante con las manos entrelazadas. «Sé que cometí un error terrible», dijo con voz suplicante, «pero estoy dispuesto a hacer lo que sea para recuperar tu confianza. Iré a terapia, te daré acceso a todos mis teléfonos y correos. Trabajaré menos para pasar más tiempo en casa. Solo dime qué necesitas y lo haré». Por primera vez desde que había comenzado la conversación, Valentina sintió que algo se movía en su interior. No era perdón, ni siquiera compasión. Era curiosidad morbosa por entender cómo había llegado su vida a este punto. «Cuéntame sobre ella», pidió sorprendiendo a Ricardo con la solicitud. «Quiero saber todo. ¿Cómo es? ¿Qué tiene ella que no tenga yo? ¿Por qué la elegiste a ella?». Ricardo palideció ante las preguntas. «No creo que eso sea buena idea», respondió nerviosamente. «Solo te hará más daño». Valentina se levantó del sillón y caminó hacia él hasta quedar de pie frente al sofá. «No me digas que me hará daño», dijo con voz que temblaba de rabia contenida. «Perdiste ese derecho cuando decidiste acostarte con otra mujer. Ahora responde mi pregunta, o puedes irte por donde viniste». Ricardo tragó saliva y asintió lentamente. «Es más joven que tú», comenzó a decir evitando mirarla a los ojos. «Tiene 28 años. No tiene hijos. Su vida es más simple, más libre». Cada palabra era como sal en una herida abierta, pero Valentina necesitaba escucharlas. «Continúa», ordenó cruzándose de brazos. Ricardo se pasó las manos por el rostro en un gesto de desesperación. «Cuando estaba con ella me sentía joven otra vez», confesó. «No había responsabilidades, no había facturas que pagar ni reuniones de padres a las que asistir. Era como escapar de la realidad por unas horas». Valentina soltó una risa amarga. «Escapar de la realidad», repitió con incredulidad. «La realidad que construimos juntos, la familia que creamos». Ricardo finalmente la miró a los ojos. «Lo sé, Valentina, lo sé», dijo con lágrimas comenzando a formarse en sus ojos. «Fui un cobarde y un egoísta, pero te juro que nunca dejé de amarte. Lo que sentía por Patricia no era amor, era solo una distracción estúpida de un hombre en crisis de mediana edad». Valentina se alejó de él y caminó hacia la ventana. Desde allí podía ver la casa de su madre, el jardín donde había jugado de niña,
El árbol de mango que su padre había plantado. Todo lo sólido y real que Ricardo había puesto en riesgo con su egoísmo. «Necesito que me respondas algo con total honestidad», dijo sin voltear a mirarlo. «Si Marta no me hubiera mostrado ese video, habrías terminado con ella». El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier respuesta. Valentina cerró los ojos, sintiendo cómo la última esperanza se desvanecía. «Eso pensé», murmuró más para sí misma que para él. Ricardo se levantó y se acercó por detrás. «No lo sé, Valentina», admitió finalmente. «Honestamente no lo sé». Estaba tan metido en esa situación que no podía ver con claridad. Valentina se giró para enfrentarlo. «¿Y qué garantía tengo de que no volverá a pasar?», preguntó. «¿Qué garantía tengo de que dentro de 1 año o 2 no encontrarás otra distracción para tu crisis de mediana edad?» Ricardo intentó tomar sus manos, pero ella las apartó. «Ninguna», respondió él con brutal honestidad. «No puedo garantizarte nada excepto que lo intentaré con todas mis fuerzas, que cada día me levantaré con el propósito de ser el esposo que mereces». Valentina consideró sus palabras durante un largo momento. En algún lugar de su corazón, la mujer que se había enamorado de Ricardo hace 7 años quería creerle. Quería pensar que podían superar esto, que podían reconstruir lo destruido. Pero otra parte de ella, la parte que había visto el video, que había escuchado sus excusas, que había pasado la noche llorando, sabía que algunas cosas, una vez rotas, nunca vuelven a ser iguales. «Necesito tiempo, Ricardo», dijo finalmente. «No puedo tomar una decisión ahora». Él asintió comprendiendo. «¿Cuánto tiempo?», preguntó. Valentina lo miró fijamente. «El que sea necesario», respondió. «Y mientras tanto quiero que te quedes en otro lugar. No puedo tenerte aquí fingiendo que todo está bien frente a los niños». Ricardo aceptó la condición con un gesto de la cabeza. «Lo que tú necesites», dijo tomando sus llaves. «Pero por favor no me alejes de mis hijos». «Podrás verlos cuando quieras», respondió Valentina acompañándolo hacia la puerta, «pero lejos de esta casa». Los días siguientes transcurrieron en una nebulosa de rutinas forzadas y silencios incómodos. Valentina se esforzaba por mantener una apariencia de normalidad frente a sus hijos, inventando excusas cada vez más elaboradas para explicar la ausencia de su padre. «Papá tiene mucho trabajo y está durmiendo cerca de la oficina», les decía cuando preguntaban por qué no llegaba a cenar. Sofía parecía aceptar la explicación sin mayores cuestionamientos, pero Mateo, a pesar de sus 3 años, miraba hacia la puerta cada noche con ojos expectantes que partían el corazón de Valentina. Carmen se había convertido en su roca durante esos días oscuros. Llegaba cada mañana para ayudar con los niños y se quedaba hasta tarde preparando cenas que Valentina apenas probaba. Una semana después del descubrimiento, mientras los pequeños dormían la siesta, madre e hija se sentaron en el jardín trasero con tazas de café que se enfriaban entre sus manos. «Tienes que comer algo, hija», insistió Carmen observando con preocupación el rostro demacrado de Valentina. «Vas a enfermarte si sigues así». Valentina suspiró profundamente. «No tengo hambre, mamá», respondió mirando hacia el columpio donde Ricardo había pasado tantas tardes jugando con los niños. «Cada vez que intento comer siento que el estómago se me cierra». Carmen asintió comprensivamente. «Recuerdo cuando tu padre murió», dijo con voz suave. «Pasé semanas sin poder probar bocado. Pero la vida sigue, Valentina, especialmente cuando tienes hijos que dependen de ti». Las palabras de su madre la trajeron de vuelta a la realidad. Tenía razón. No podía permitirse el lujo de derrumbarse. El teléfono de Valentina vibró sobre la mesa del jardín. Era un mensaje de Ricardo, preguntando si podía pasar a ver a los niños esa tarde. Ella respondió afirmativamente y guardó el teléfono sin mencionar nada a su madre.
Carmen notó el gesto, pero decidió no preguntar. Sabía que su hija necesitaba procesar las cosas a su propio ritmo. «Voy a salir un momento», anunció Valentina levantándose de la silla. «Necesito comprar algunas cosas para la cena». Carmen se ofreció a quedarse con los niños mientras ella salía. En realidad, Valentina no necesitaba comprar nada. Necesitaba escapar, aunque fuera por una hora, de las paredes que parecían cerrarse sobre ella. Condujo sin rumbo fijo por las calles del barrio, pasando frente a lugares que le traían recuerdos de tiempos más felices. El restaurante donde Ricardo le había propuesto matrimonio, el parque donde habían llevado a Sofía a dar sus primeros pasos, la iglesia donde se habían casado hace 5 años prometiéndose amor eterno. Todas esas promesas rotas flotando en el aire como cenizas. Sin saber exactamente cómo, terminó estacionada frente a un edificio de oficinas en el centro de la ciudad. Reconoció el logo de la empresa de Ricardo en la fachada y se quedó observando la entrada durante varios minutos. Fue entonces cuando la vio salir. Una mujer rubia, joven, vestida con un traje ejecutivo azul que acentuaba su figura esbelta. Patricia. Valentina lo supo instintivamente, aunque nunca la había visto antes. La forma en que caminaba, la confianza en sus pasos, la belleza despreocupada de quien no carga con responsabilidades. Todo encajaba con la descripción que Ricardo había hecho. El impulso de bajar del auto y confrontarla fue casi irresistible. Quería gritarle, preguntarle cómo se atrevía a destruir una familia, pero algo la detuvo. La imagen de sus hijos durmiendo inocentemente, mientras su madre protagonizaba un escándalo en plena calle. No podía hacerles eso. No podía convertirse en esa mujer. Con manos temblorosas encendió el motor y se alejó del lugar, las lágrimas nublando su visión mientras conducía de regreso a casa. Cuando llegó encontró a Ricardo sentado en el jardín delantero con Sofía y Mateo. Los niños corrían alrededor de su padre gritando de alegría, mientras él fingía perseguirlos como un monstruo. La escena era tan perfecta, tan familiar, que Valentina sintió una punzada de dolor en el pecho. Esa podría ser su vida todavía si él no hubiera decidido destruirla. Carmen observaba desde la puerta con expresión cautelosa, lista para intervenir si era necesario. «Mami, mami», gritó Sofía corriendo hacia ella. «Papá vino a visitarnos. Dice que tiene muchos viajes de trabajo, pero que nos extraña mucho». Valentina forzó una sonrisa y acarició el cabello de su hija. «Qué bueno, mi amor», respondió evitando la mirada de Ricardo. «¿Por qué no entran con la abuelita a tomar un jugo mientras mamá habla con papá?» Carmen captó la indirecta y se llevó a los niños adentro, dejando a los esposos solos en el jardín. Ricardo se acercó con cautela, como quien se aproxima a un animal herido. «Te ves cansada», observó con genuina preocupación. «¿Estás durmiendo bien?» Valentina soltó una risa sarcástica. «¿Cómo crees que estoy durmiendo, Ricardo?», respondió cruzándose de brazos. «Mi esposo me engañó durante 6 meses y ahora tengo que explicarles a mis hijos por qué su padre no duerme en casa. ¿Lo sientes?». Ricardo bajó la mirada avergonzado. «Lo siento», murmuró. «Sé que lo digo mucho, pero realmente lo siento». El silencio se extendió entre ellos cargado de palabras no dichas. Valentina respiró profundamente antes de hablar. «La vi hoy», confesó sorprendiéndolo, «a Patricia. Estaba frente a tu oficina». El rostro de Ricardo palideció visiblemente. «Valentina, yo te juro que terminé con ella», dijo apresuradamente. «Si la viste salir de la oficina es porque trabaja en el mismo edificio, pero no hemos tenido contacto». Valentina lo observó intentando descifrar si estaba diciendo la verdad. El problema era que ya no sabía distinguir sus mentiras de sus verdades. «No vine a reclamarte nada», dijo finalmente. «Solo quería que supieras que la vi, que ahora tiene un rostro para mí, no solo un nombre».
Ricardo intentó acercarse, pero ella levantó la mano deteniéndolo. «Los niños nos están mirando por la ventana», advirtió. «Sonríe y finge que todo está bien. Es lo único que puedo pedirte ahora mismo». Ricardo obedeció, forzando una sonrisa mientras saludaba hacia la ventana donde dos caritas inocentes los observaban. La farsa perfecta de una familia perfecta que se desmoronaba por dentro. 2 semanas habían pasado desde el descubrimiento y Valentina sentía que vivía en un limbo emocional del que no podía escapar. Las noches eran lo peor. Cuando los niños dormían y la casa quedaba en silencio, los pensamientos la asaltaban como ladrones en la oscuridad. Reproducía mentalmente cada momento de su matrimonio buscando señales que debió haber visto, advertencias que había ignorado cegada por la confianza. El insomnio se había convertido en su compañero nocturno, dejándola agotada para enfrentar los días que parecían no tener fin. Una mañana, mientras preparaba el desayuno de los niños, su teléfono sonó con un número desconocido. Dudó en contestar, pero algo la impulsó a hacerlo. «Hola», respondió con cautela. La voz al otro lado de la línea la heló hasta los huesos. «Hola, Valentina, soy Patricia. Necesitamos hablar». El silencio que siguió fue tan denso que podía cortarse con un cuchillo. Valentina sintió que las piernas le flaqueaban y tuvo que apoyarse en la encimera para no caer. Sofía la miraba desde la mesa con ojos curiosos mientras comía su cereal. «¿Por qué me llamas?», logró articular Valentina con voz que apenas reconocía como propia. «Porque hay cosas que deberías saber», respondió Patricia, «cosas que Ricardo no te ha contado». Valentina miró a sus hijos y supo que no podía tener esa conversación frente a ellos. «Dame una hora», dijo antes de colgar. «Te llamo cuando pueda hablar». Terminó de servir el desayuno con manos temblorosas, inventando una excusa para llamar a su madre y pedirle que viniera urgentemente. Carmen llegó en menos de 15 minutos, alarmada por el tono de voz de su hija. «¿Qué pasó?», preguntó apenas cruzó la puerta. Valentina la llevó a la cocina alejándose del alcance de los oídos infantiles. «Me llamó ella, mamá», susurró con voz quebrada. «Patricia, dice que tiene cosas que contarme». Carmen frunció el ceño con preocupación. «No tienes que hablar con esa mujer si no quieres», dijo tomando las manos de su hija. «Nada bueno puede salir de eso». Pero Valentina sabía que necesitaba escuchar lo que Patricia tenía que decir. La incertidumbre la estaba consumiendo más que cualquier verdad dolorosa. Se encerró en su habitación y devolvió la llamada. Patricia contestó al primer timbre, como si hubiera estado esperando junto al teléfono. «Gracias por llamar», dijo con voz que sonaba extrañamente vulnerable. «Sé que esto es difícil, pero creo que mereces saber la verdad completa». Valentina se sentó en el borde de la cama, preparándose para lo que venía. «Habla entonces», ordenó intentando mantener la compostura. Lo que escuchó en los siguientes 20 minutos destruyó los últimos restos de esperanza que albergaba en su corazón. Patricia le contó que su relación con Ricardo no había comenzado hace 6 meses como él había confesado. Llevaban más de 1 año viéndose en secreto. También le reveló que no era la primera vez que Ricardo le era infiel. Patricia había descubierto mensajes con otra mujer en el teléfono de él, alguien de su trabajo anterior con quien aparentemente había tenido un romance antes de conocerla a ella. La ironía de una amante celosa, descubriendo otra infidelidad, no escapó a Valentina. Pero eso no era todo. Patricia también le confesó que Ricardo le había prometido dejar a Valentina. Le había dicho que su matrimonio estaba muerto, que solo seguía con ella por los niños, que en cuanto encontrara el momento adecuado le pediría el divorcio. Valentina escuchaba en silencio mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. Cada palabra era una confirmación de sus peores temores. El hombre con quien había construido una familia
No solo la había engañado, había planeado abandonarla. ¿Por qué me cuentas todo esto?, preguntó Valentina cuando Patricia terminó su relato. ¿Qué ganas tú con destruirme más de lo que ya estoy? Patricia guardó silencio por un momento antes de responder. Porque él también me mintió a mí, dijo con amargura en la voz. Me prometió un futuro que nunca tuvo intención de darme. Cuando vio que estaba a punto de perderlo todo conmigo también, simplemente me descartó como un pañuelo usado. Valentina entendió entonces que Patricia no la había llamado por bondad o arrepentimiento, la había llamado por venganza. Gracias por la información, dijo Valentina con voz fría, pero no vuelvas a contactarme. Colgó antes de que Patricia pudiera responder y dejó caer el teléfono sobre la cama. Se quedó mirando el techo durante lo que parecieron horas, procesando todo lo que acababa de escuchar. Ricardo no solo era un mentiroso y un infiel, era un manipulador profesional que había engañado a múltiples mujeres simultáneamente, haciéndoles creer a todas que eran especiales. Un golpe en la puerta la sacó de su trance. Era Carmen, que entraba con una taza de té humeante. ¿Qué te dijo?, preguntó sentándose junto a su hija. Valentina le contó todo, cada dolorosa revelación que Patricia había compartido. El rostro de Carmen se transformaba con cada palabra, pasando de la preocupación a la indignación y finalmente a una furia silenciosa. Ese hombre no merece ni tus lágrimas, dijo apretando la mano de su hija, mucho menos tu perdón. Valentina asintió lentamente. Algo había cambiado dentro de ella durante esa llamada. El dolor seguía presente, pero ahora estaba acompañado de una claridad que no había sentido en semanas. Ya no había espacio para dudas ni para esperanzas de reconciliación. Ricardo había demostrado ser alguien incapaz de fidelidad, alguien que mentía con la misma facilidad con que respiraba. Quedarse con él significaría condenarse a una vida de desconfianza y sufrimiento. Voy a dejarlo, mamá, anunció Valentina con voz firme. Voy a pedir el divorcio. Carmen la abrazó con fuerza, sus propias lágrimas mezclándose con las de su hija. Es la decisión correcta, mi niña, susurró, y estaré contigo en cada paso del camino. Por primera vez en semanas, Valentina sintió que podía respirar. El camino que tenía por delante sería difícil, pero al menos ahora sabía hacia dónde se dirigía. Esa misma tarde, Valentina llamó a Ricardo y le pidió que viniera a la casa. Su voz era tan diferente, tan carente de emoción, que él supo inmediatamente que algo había cambiado. Llegó en menos de media hora, encontrando a su esposa sentada en la sala con una carpeta sobre la mesa de centro. Carmen se había llevado a los niños al parque, dejándolos solos para lo que Valentina sabía sería su última conversación como matrimonio. Ricardo entró con cautela, sus ojos buscando pistas sobre lo que estaba a punto de enfrentar. «Siéntate», ordenó Valentina señalando el sofá frente a ella. Ricardo obedeció sin protestar, su mirada alternando entre el rostro impenetrable de su esposa y la misteriosa carpeta. «¿Qué es eso?», preguntó con voz nerviosa. Valentina tomó la carpeta y la abrió lentamente. «Son los papeles de divorcio», respondió con calma que la sorprendió incluso a ella misma. «Los preparé esta mañana con ayuda de un abogado amigo de mi madre». El color abandonó el rostro de Ricardo mientras procesaba las palabras. «Valentina, por favor», comenzó a decir levantándose del sofá. «No hagas esto. Podemos resolverlo. Podemos ir a terapia. Puedo cambiar». Pero Valentina levantó la mano silenciándolo. «Patricia me llamó esta mañana», dijo observando cómo el pánico se apoderaba de sus facciones. «Me contó todo, Ricardo. Todo». Él se dejó caer nuevamente en el sofá como si las piernas hubieran dejado de sostenerlo. «Valentina, yo puedo explicarlo», balbuceó. «Ella está despechada, está inventando cosas para separarnos». Valentina soltó una risa amarga que resonó en el silencio de la sala.
«1 año, Ricardo», dijo levantándose y caminando hacia él. «Me mentiste durante 1 año completo. No 6 meses como confesaste. 1 año entero de mirarme a los ojos y decirme que me amabas mientras planeabas abandonarme». Ricardo intentó tomar sus manos, pero ella las apartó con brusquedad. «Y no solo eso», continuó con voz que temblaba de rabia contenida. «También le prometiste a ella que me dejarías. Le dijiste que nuestro matrimonio estaba muerto, que yo era solo un obstáculo». Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de Ricardo. Estaba confundido. Intentó justificarse. No sabía lo que quería. «Patricia, fue un error terrible, pero tú eres mi esposa. Tú eres la madre de mis hijos». Valentina lo miró con una mezcla de lástima y desprecio. «Debiste pensar en eso antes de destruir nuestra familia», respondió volviendo a sentarse y tomando los papeles de divorcio. «Ahora lo único que queda es terminar esto con la mayor dignidad posible por el bien de los niños». Ricardo se arrodilló frente a ella en un gesto desesperado. «Por favor, Valentina», suplicó tomando sus manos antes de que pudiera evitarlo, «dame una última oportunidad. Haré lo que sea, renunciaré a mi trabajo, nos mudaremos a otra ciudad, empezaremos de cero». Valentina lo observó durante un largo momento, viendo por primera vez al hombre que realmente era detrás de la máscara que había usado durante años. «No, Ricardo», dijo retirando sus manos suavemente. «Algunas cosas no pueden repararse, y aunque pudieran, yo ya no quiero intentarlo». Se levantó y caminó hacia la ventana, dándole la espalda. «He pasado las últimas semanas preguntándome qué hice mal», confesó mirando hacia la calle donde sus hijos pronto regresarían, culpándome por no ser suficiente, por no haberte dado lo que necesitabas. Pero ahora entiendo que el problema nunca fui yo. El problema siempre fuiste tú y tu incapacidad de valorar lo que tenías». Ricardo permanecía arrodillado en el suelo, derrotado. «¿Qué les diremos a los niños?», preguntó con voz apenas audible. Valentina se giró para enfrentarlo. «Les diremos que mamá y papá se quieren mucho, pero ya no pueden vivir juntos», respondió. «Les diremos que ninguno de los dos dejará de amarlos nunca. Y cuando crezcan y pregunten por qué, les contaré la verdad, que su padre cometió errores que no pudieron repararse». Ricardo se levantó lentamente, su rostro una máscara de dolor. «Quiero ser parte de sus vidas», dijo con firmeza renovada. «No voy a desaparecer, Valentina». Ella asintió. «Nunca te pediría que lo hicieras», respondió. «Son tus hijos tanto como míos». El sonido de la puerta principal abriéndose anunció el regreso de Carmen con los niños. Sofía y Mateo entraron corriendo, lanzándose a los brazos de su padre con alegría inocente. Ricardo los abrazó con una intensidad que revelaba su miedo a perderlos. Valentina observó la escena sintiendo una mezcla de tristeza y alivio. La decisión estaba tomada, pero el camino que tenían por delante sería largo y difícil para todos. Carmen le dirigió una mirada interrogante a su hija. Valentina asintió levemente, confirmando que la conversación había sucedido. Su madre se acercó y la abrazó brevemente antes de llevarse a los niños a la cocina con la promesa de galletas recién horneadas. Ricardo y Valentina quedaron nuevamente solos, el peso de su futuro separado flotando entre ellos. «Firmaré los papeles», dijo él finalmente recogiendo la carpeta de la mesa. «No voy a pelear contigo, Valentina. Te he causado suficiente dolor». Ella sintió una punzada de algo parecido a la gratitud. Al menos en esto estaba actuando con dignidad. «Solo te pido que no hagas esto más difícil de lo necesario», dijo acompañándolo hacia la puerta. «Por los niños». Ricardo asintió mientras salía al porche. Antes de alejarse se detuvo y volteó a mirarla una última vez. «Fui un idiota», dijo con voz quebrada, «y lo lamentaré el resto de mi vida». Valentina no respondió. Solo cerró la puerta suavemente y se apoyó contra ella,
dejando que las lágrimas finalmente fluyeran libremente. Desde la cocina llegaban las risas de sus hijos mezcladas con la voz reconfortante de su madre. Esos sonidos, pensó Valentina mientras se secaba las lágrimas, serían su ancla en los días difíciles que vendrían. Por ellos sería fuerte, por ellos seguiría adelante. El matrimonio había terminado, pero la vida continuaba con todas sus posibilidades. Los meses siguientes fueron un torbellino de trámites legales, ajustes emocionales y pequeñas victorias cotidianas. Valentina había retomado contacto con antiguos colegas del mundo de la arquitectura y, para su sorpresa, una de sus profesoras de la universidad le ofreció un puesto medio tiempo en su estudio. El trabajo le permitía mantener a los niños en su escuela y cubrir los gastos básicos mientras el divorcio se finalizaba. Ricardo, fiel a su palabra, no había peleado por la custodia ni por los bienes. El acuerdo fue sorprendentemente civilizado, dividiendo las propiedades equitativamente y estableciendo un régimen de visitas generoso. Carmen observaba la transformación de su hija con una mezcla de orgullo y alivio. La mujer demacrada y rota que había encontrado aquella noche después de mostrarle el video se había convertido en alguien diferente, más fuerte, más decidida, más consciente de su propio valor. Una tarde de domingo, mientras los niños jugaban en el jardín de la casa de Carmen, madre e hija compartían un momento de paz en la cocina preparando la comida familiar. «Te ves diferente, mija», comentó Carmen mientras cortaba las verduras. «Hay algo en tus ojos que hacía tiempo no veía». Valentina sonrió mientras revolvía la olla de sopa. «Creo que estoy empezando a reconocerme otra vez, mamá», respondió. «Pasé tantos años siendo la esposa de Ricardo, la madre de sus hijos, que olvidé quién era yo». Carmen dejó el cuchillo y se acercó a su hija. «Siempre fuiste más que eso, mi niña», dijo abrazándola por detrás, «pero a veces necesitamos que nos rompan el corazón para recordar lo que vale». El sonido de risas infantiles entrando por la ventana abierta las hizo sonreír a ambas. El proceso de divorcio se finalizó oficialmente un martes lluvioso de octubre. Valentina salió del juzgado con la sentencia en la mano y una sensación extraña en el pecho. No era felicidad exactamente, pero tampoco era tristeza. Era más bien un cierre, el fin de un capítulo doloroso y el comienzo de algo nuevo. Ricardo la esperaba afuera, protegiéndose de la lluvia bajo el alero del edificio. Se miraron durante un momento sin decir nada, dos personas que habían compartido una vida y ahora debían aprender a existir separados. «¿Cómo te sientes?», preguntó Ricardo rompiendo el silencio. Valentina consideró la pregunta antes de responder. Aliviada, confesó guardando los papeles en su bolso, triste también, pero sobre todo aliviada. Ricardo asintió comprensivamente. «Sé que no significa mucho viniendo de mí», dijo evitando mirarla a los ojos, «pero espero que encuentres la felicidad que mereces, Valentina. Siempre fuiste demasiado buena para mí». Ella no respondió a eso. Algunas verdades llegaban demasiado tarde para importar. Los niños se adaptaron mejor de lo esperado a la nueva realidad. Sofía, con su sensibilidad de niña de 5 años, había hecho preguntas difíciles que Valentina respondió con toda la honestidad que su edad permitía. Mateo, más pequeño, simplemente aceptaba que papá ahora vivía en otro lugar, pero seguía viéndolos los fines de semana. La normalidad se fue construyendo poco a poco sobre los escombros de lo que había sido: nuevas rutinas, nuevos horarios, nuevas formas de ser familia. Una noche, después de acostar a los niños, Valentina se sentó en el jardín trasero con una copa de vino. Las estrellas brillaban con una claridad que parecía nueva, como si el universo hubiera sido lavado por las lluvias recientes. Pensó en todo lo que había perdido durante los últimos meses: un esposo, un matrimonio,
la ilusión de una familia perfecta. Pero también pensó en lo que había ganado, su dignidad, su independencia, la certeza de que podía enfrentar cualquier adversidad y salir fortalecida. El teléfono vibró con un mensaje de Marta, la vecina que había iniciado todo al mostrarle aquel video fatídico. «¿Cómo estás, querida?», preguntaba el texto. «Hace días que no te veo». Valentina sonrió mientras respondía. «Estoy bien, Marta», escribió. «Mejor de lo que he estado en mucho tiempo. Gracias por todo». La respuesta llegó segundos después. «No me agradezcas nada», decía. «Solo hice lo que cualquier buena vecina haría. Las amigas se cuidan entre sí». Valentina dejó el teléfono a un lado y cerró los ojos, respirando profundamente el aire nocturno. Había aprendido muchas lecciones en estos meses difíciles, que el amor no siempre es suficiente para sostener un matrimonio, que la confianza una vez rota es casi imposible de reconstruir, que las personas no siempre son quienes dicen ser. Pero también había aprendido que la vida continúa después del dolor, que las heridas sanan aunque dejen cicatrices, que siempre hay personas dispuestas a tenderte la mano cuando más lo necesitas. Su madre había sido su pilar durante toda esta tormenta. Sin su apoyo incondicional, sin su presencia constante, sin sus palabras de aliento en los momentos más oscuros, Valentina no sabía cómo habría sobrevivido. Carmen le había enseñado que la fortaleza no significa no llorar, sino levantarse después de cada lágrima. Que ser vulnerable no es debilidad, sino valentía. Que pedir ayuda no es fracasar, sino reconocer que somos humanos. El viento movió suavemente las hojas del árbol de mango que su padre había plantado hace décadas. Valentina imaginó que él la observaba desde algún lugar, orgulloso de la mujer en la que se había convertido. Papá siempre decía que las tormentas más fuertes producen los arcoíris más hermosos, le había dicho su madre días atrás. Ahora entendía perfectamente esas palabras. La tormenta había pasado, dejando destrucción a su paso, pero también la promesa de días más brillantes por venir. Valentina alzó su copa hacia el cielo estrellado en un brindis silencioso. Por los nuevos comienzos, susurró antes de beber el último sorbo de vino. Un año había transcurrido desde aquella tarde en que Marta le mostró el video a Carmen, desencadenando una cadena de eventos que transformaría para siempre la vida de todos. Era otra vez otoño, y las hojas doradas caían suavemente sobre el jardín de la casa que Valentina había logrado conservar después del divorcio. Los niños jugaban afuera, mientras ella terminaba de preparar la mesa para la cena familiar que se había convertido en tradición de los domingos. Carmen llegó puntual como siempre, cargando una bandeja de su famoso pastel de 3 leches. «Huele delicioso aquí, mija», comentó Carmen entrando a la cocina y depositando el pastel sobre la encimera. Valentina sonrió mientras revolvía la salsa. «Aprendí de la mejor», respondió guiñándole un ojo a su madre. La relación entre ambas se había fortalecido durante el último año de una manera que ninguna habría imaginado. Carmen prácticamente vivía entre su casa y la de su hija, ayudando con los niños mientras Valentina trabajaba y ofreciendo compañía en las noches que antes habían sido tan solitarias. Marta también se unió a la cena, trayendo consigo una botella de vino y su característica energía positiva. Las 3 mujeres se sentaron en la sala mientras los niños continuaban su juego en el jardín, supervisados por la mirada atenta de las adultas. «¿Quién diría que estaríamos aquí un año después?», comentó Marta sirviendo el vino. «Recuerdo cuando te mostré ese video, Carmen. Pensé que estaba haciendo lo correcto, pero también temía las consecuencias». Carmen tomó su copa y la alzó en dirección a su vecina. «Hiciste lo correcto», afirmó con convicción. «La verdad siempre es mejor que la mentira, por más dolorosa que sea».
Valentina observó a las dos mujeres que habían sido fundamentales en su proceso de sanación. «Sin ustedes no sé dónde estaría ahora», confesó con voz emocionada. «Probablemente seguiría viviendo una mentira, creyendo que tenía un matrimonio feliz mientras Ricardo continuaba engañándome». Carmen tomó la mano de su hija. «Siempre supe que eras fuerte, mi niña», dijo con ojos brillantes. «Pero este año me demostraste que eres mucho más de lo que incluso yo imaginaba». Marta asintió en acuerdo mientras secaba discretamente una lágrima. Los niños entraron corriendo anunciando que tenían hambre, interrumpiendo el momento emotivo con su energía contagiosa. La cena transcurrió entre risas, anécdotas y la calidez de una familia que había aprendido a redefinirse. Sofía contaba historias de su escuela con el entusiasmo propio de sus 6 años recién cumplidos, mientras Mateo intentaba imitar a su hermana mayor con resultados adorablemente cómicos. Valentina los observaba sintiendo una plenitud que hacía mucho tiempo no experimentaba. Después de acostar a los niños, las 3 mujeres volvieron a reunirse en el jardín trasero. La noche estaba templada y las estrellas brillaban con intensidad. Valentina había traído una caja que mantenía oculta desde hacía semanas. «Tengo algo que mostrarles», anunció con una sonrisa misteriosa. Abrió la caja revelando su contenido. Un contrato firmado con un importante estudio de arquitectura de la ciudad. «Me ofrecieron un puesto de tiempo completo», explicó mientras Carmen y Marta leían el documento con ojos cada vez más abiertos, como arquitecta senior en proyectos residenciales. Carmen abrazó a su hija con fuerza, mientras las lágrimas corrían libremente por sus mejillas. «Estoy tan orgullosa de ti», sollozó contra su hombro. Marta se unió al abrazo grupal, las 3 mujeres formando un círculo de apoyo y celebración. Cuando finalmente se separaron, Valentina sacó otro documento de la caja. «Y esto es para ti, mamá», dijo entregándole un sobre. Carmen lo abrió con manos temblorosas y encontró dentro los papeles de una pequeña casa de campo en las afueras de la ciudad. «Siempre soñaste con tener un lugar así para tu retiro», explicó Valentina. «Es mi forma de agradecerte todo lo que has hecho por mí». Carmen no podía hablar. Las lágrimas habían tomado control de su rostro mientras abrazaba nuevamente a su hija. Marta observaba la escena con una sonrisa enorme, sintiéndose privilegiada de ser testigo de ese momento. El amor entre madre e hija irradiaba con una fuerza palpable, un recordatorio de que los lazos familiares verdaderos son inquebrantables. Aquella noche, después de que Marta se despidiera y Carmen se retirara a descansar en la habitación de huéspedes, Valentina se quedó sola en el jardín. Pensó en Ricardo, quien según le habían contado se había mudado a otra ciudad para empezar de nuevo. No sentía rencor hacia él, solo una indiferencia tranquila que había reemplazado el dolor inicial. Le deseaba paz, aunque dudaba que un hombre incapaz de fidelidad pudiera encontrarla verdaderamente. Pensó también en Patricia, la mujer que había llamado buscando venganza, pero que inadvertidamente le había dado el empujón final que necesitaba para liberarse. A veces los mensajeros más inesperados traen las verdades más necesarias. Valentina había aprendido que el dolor puede ser un maestro cruel pero efectivo, enseñando lecciones que la comodidad jamás podría impartir. El viento nocturno trajo consigo el aroma de las flores que Carmen había plantado durante el verano. Valentina cerró los ojos y respiró profundamente, llenando sus pulmones de aire fresco y promesas de futuro. La vida no había resultado como ella había planeado, pero quizás había resultado exactamente como debía ser. Tenía a sus hijos, tenía a su madre, tenía su carrera recuperada y sobre todo se tenía a sí misma. Una mujer completa, fuerte, capaz de enfrentar cualquier tormenta. Alzó la mirada hacia las estrellas y sonrió.
La niña que un día soñó con construir edificios hermosos ahora construía algo mucho más importante, una vida auténtica, llena de amor verdadero y posibilidades infinitas. El capítulo del dolor había terminado. Era hora de escribir uno nuevo. Si esta historia te ha gustado, nos encantaría que nos dejaras tu apoyo dejando tu like y suscribiéndote a nuestro canal Palabras Narradas. También nos encantaría leerte en los comentarios. Para nosotros es muy gratificante hacerles pasar un momento agradable a nuestros seguidores. Muchas gracias por ese apoyo incondicional que nos demuestran en cada historia. Bendiciones.